Hola, Hola Alberto, ¿cómo estás? bien, ¿y vos? Bien, bien, acá, las corridas. ¿Por qué será? No sé por qué, cuál es el motivo de las corridas en esta época donde no pasa absolutamente nada. Ah, nada, ¿no? Dios No, mío. no. Bueno, voy a sincronizar esto. En 5, 4, 3, 2, 1 estoy, ¿eh? Dale, no hay problema. 5, 4, 3, 2. Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de A Solas. Hay varias reuniones nocturnas en la residencia presidencial de Olivos, la última fue en la noche de ayer, donde, bueno, se discutieron algunas cosas que están pasando en el Congreso Nacional, ¿no? En la reunión del presidente con los diputados, donde según versiones periodísticas y algunas versiones directas de algunos diputados, se tomó en primera instancia lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder en las próximas sesiones y lo que podía pasar en el Senado. Pero a esto no le dio, según esa fuente, no le dio importancia el presidente, diciendo que él ya estaba plantado donde estaba plantado y que no iba a volver atrás absolutamente por nada ni por nadie. Una cuestión muy firme, digámosle, para ponerlo en palabras suaves, la decisión del presidente. No es la primera vez, ya en su discurso en cadena nacional nos puso en auto de con quién estamos tratando o con quién está tratando el presidente, con este pueblo, y este pueblo también le está respondiendo, ¿no? De alguna manera, por lo que se ve. Pero tenemos inquietudes también de lo que está o que puede llegar a suceder en este mes próximo de septiembre, el 7 de septiembre, donde se van a decidir algunas cosas. Yo creo que también se va a decidir el futuro del mes de octubre con una elección muy, también creo que va a ser también reñida como la que creo que va a ser ahora. Pero yo no soy especialista en consultar a la población qué es lo que le está sucediendo, qué es lo que piensa. Para eso lo tenemos a Pablo Romá, sociólogo, analista político, un, yo diría, la palabra amigo es muy fuerte, ¿no? Bueno, pero está cerca de ser un amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, hay varias preguntas que nos estamos haciendo y que les están haciendo también los que están en el mundo político. Yo no sé si la población se está haciendo tantas preguntas como lo que nos hacemos nosotros, los que estamos metidos en profundidad en estas cuestiones políticas. Yo creo que las personas más que nada están viendo cómo sobrevivir en día a día. Sí, es un poco así, ¿no? El día a día hoy tiene un peso muy, muy grande. Porque, bueno, porque la situación económica, si bien el gobierno, bueno, dice que es muy buena, digamos, ¿no? Que baja la pobreza, que baja, bueno, que el ordenamiento fiscal a través del superávit, la baja de la inflación, pero bueno, también es cierto que para muchas personas el día a día se hace muy complejo porque hay un problema de ingresos, claramente. Mucha gente para tener un ingreso acorde a sus necesidades tiene que tener uno, dos o tres trabajos, ¿no? Y creo que eso también marca un poco esta situación social y económica, digamos, ¿no? Un gobierno bueno, que fundamentalmente sostiene la asignación universal por hijo para contener a los más vulnerables, pero también es Ujú. cierto que para los sectores medios, para los sectores trabajadores, la situación empieza a ser muy, muy complicada, muy crítica, porque hay una situación de retroceso. Y en ese sentido, bueno, este calendario electoral en la provincia de Buenos Aires es complejo, es difícil, Ujú. también es difícil de entender, digamos, ¿no? Cuál es la elección de septiembre, ¿no? Me parece que ahí hay un problema. Yo creo
que el adelantamiento, bueno, se decidió en otro contexto político y económico, y hoy ese contexto cambió y pareciera bueno, que es más difícil de explicar. Creo que ya a esta altura, bueno, Ujú. no hay que explicar nada, digo, ¿no? Básicamente, porque también este calendario electoral hace que, por ejemplo, el domingo cierren las listas de diputados nacionales, legisladores nacionales, y, y bueno, y el tiempo de la campaña se acorta muchísimo para septiembre. Entonces, Ahora, sí, creo perdóname, pero que... voy a No, volver dale vos. cerrar, no, cerrar, perdón, No, y cerrar. creo que eso también hace difícil como vos decías, para la población entender qué es lo que pasa, porque la política hoy está discutiendo cómo cierra los candidatos para octubre y no está haciendo campaña para septiembre. Volviendo un poquito para atrás, esto no es la primera vez que nos pasa a los argentinos, ¿no? Es decir, venimos arrastrando las cuestiones de los salarios, las cuestiones de la pobreza, con altibajos desde hace mucho tiempo. Un estudioso, un sociólogo, un analista político como vos, que viene estudiando todo esto, no, no se revirtió en los últimos tiempos. No es que no solo no se revirtió, sino que también hoy Se se ve agravó. agudizado, claro, se ve agudizado el problema de los ingresos, porque también hay una decisión del gobierno, a diferencia de otros gobiernos, que era, bueno, tratar de equilibrar, digamos, lo que no se podía resolver en el plano estructural, resolverlo o equilibrarlo con algunas decisiones políticas. Hoy la decisión Ujú, política es no intervenir en absoluto. Y bueno, solamente sostener a los más vulnerables, pero después, digo, todo ese gran espacio en el medio que tiene la sociedad argentina, ujú, bueno, no hay políticas para ese sector, más allá de la baja de la inflación, pero también es cierto que la baja de la inflación eh, no generó, digo, el resultado que tenía como expectativa allá por 2023, que era, bueno, frente al desorden de la inflación, generar un proyecto, digo, un fenómeno de ujú, poder planificar, de poder estar mejor, digamos, ¿no? Porque lo que se discutía era que al bajar la inflación se iba a poder ujú, estar mejor, digamos, ¿no? Y que uno iba a poder tener mayor capacidad de acceso a bienes de consumo, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso hoy no está pasando. De hecho, mucha gente está en un proceso de retracción. Y bueno, habla también, por un lado, de las condiciones estructurales, pero también de las decisiones políticas que toman los gobiernos. Eh, yo sé que vos no analizás solamente la República Argentina, sino que te reflejás qué es lo que está sucediendo en el mundo, qué es lo que está sucediendo en Europa, qué está sucediendo en Asia, Medio Oriente, Estados Unidos, Latinoamérica. Digo, este pequeño gran terremoto económico-social tiene repercusión en la República Argentina también, ¿no? Es No, decir, ese rebote lo tenemos todo, es decir, no nos pasa solamente a nosotros. no, por supuesto que no. Creo que, digamos, uno podría decir que Milei no es un fenómeno extraordinario en términos, sino que viene después de otros fenómenos, como el Ujú, caso de Trump o el caso de Bolsonaro, para ponerlos dos ujú, bien claros e importantes. Pero sí que, bueno, que tiene sus particularidades, digamos, ¿no? Y que también el mundo lo está mirando. ujú, Cómo funciona esto. La idea esta de la motosierra a ujú, extremo, bueno, genera atención en otros lugares. Yo creo que el avance de las extremas derechas es un fenómeno global. Bueno, o al menos en muchos países está teniendo fuerza. Y bueno, y eso expresa algunas situaciones que implican cambios, ¿no? El cambio tecnológico, también cómo eso impacta en la vida,
en las subjetividades, en las identidades, pero también en lo concreto que tiene que ver con el mundo del trabajo, por ejemplo, Ujú, ¿no? Cómo, ujú, cómo se vincula esta relación entre el trabajo tradicional con las plataformas, ¿no? Con los trabajadores plataformizados, porque ahí hay una relación muy fluida. No es que hay trabajadores eh, tradicionales o formales, informales, digo, ujú, clásicos, y por otro lado, sino que son formas que conviven, que fluyen, porque, bueno, un poco por lo que decíamos, ¿no? Porque hay un problema de la recomposición de ingresos, una necesidad de recomponer ingresos, y para algunos trabajadores que, bueno, que tienen trabajos tradicionales, eh, ya sea formal o informal, la plataforma es una alternativa para generar esa recomposición de ingresos en una economía o en un mundo del trabajo que no genera puestos de calidad, como vos decías, hace mucho tiempo, porque tenemos una población eh, de trabajadores informales muy grande, ¿no? Y entonces a partir de ahí se genera toda una relación donde aparecen demandas, ¿no? Demandas de poder tener mejor calidad del trabajo, poder disponer mejor del tiempo del trabajo, ujú. y es una respuesta que dan las plataformas, digamos, ¿no? Pero con un resultado inverso, porque Exacto. los trabajadores terminan trabajando muchas más horas de lo que, bueno, desearían quizás, y eso es bueno, esto, ¿no? Una situación más de autoexplotación, con una narrativa mucho más seductora que tiene que ver con, bueno, que vos pones en juego tu creatividad, que podés disponer de tu tiempo, que podés, bueno, organizarte vos tu propia jornada de trabajo, que no tenés un jefe que te hostigue, porque también es cierto que en muchos trabajos la situación laboral es muy, muy compleja, Ujú, digo, ¿no? ujú. Y ahí aparece las plataformas también como una forma bueno, de De escape, alternativa, de de alternativa, escape y de esclavitud también. Eh, exactamente. exactamente. Ahora, eh, teorías, yo tengo muchas teorías, qué sé yo, por ahí, por conocimiento, por experiencia, pero digo, las derechas en el mundo, esta, este empuje patronal a nivel mundial, ¿no? Digamos, contra los esclavos, que seríamos nosotros, eh, es un poco de desesperación porque creo, me parece, que están viendo que de abajo hacia arriba están empujando mucho, que se cansaron de ser esclavos y están aplicando estos señores todo, a ver, todo el látigo posible para que de abajo no se levanten. ¿Estoy muy equivocado? No, yo creo que pensándolo en el caso argentino, el gobierno de Milei tiene una concepción de la política basada en el disciplinamiento social, ¿no? Toda la argumentación de lo que representa el kirchnerismo es desorden social, digamos, ¿no? La idea de los degenerados, de los Ujú. parásitos, digo, ¿no? Toda una concepción de un desorden social que el gobierno viene a ordenar a partir de una disciplina que tiene que ver con, bueno, con estas formas del trabajo, con un disciplinamiento en términos de los ingresos, y creo bueno, que hay una situación. Bueno, la idea de, ¿no? El gobierno hace mucho énfasis en términos de, bueno, terminaron los piquetes con el gobierno de Milei como un símbolo del desorden social. Sos Y muy yo, diplomático, sos muy diplomático. Hay que agregar a todo eso los palos y los garrotes y las muertes. bueno, por eso. Por el lado del trabajador, el lado del civil, del común. Y en ese sentido, cuando uno mira, y la sociedad también lo está mirando, ¿no? Un presidente, eh, bueno, que tiene una posición muy dura, ¿no? Frente a los jubilados, frente a los discapacitados, y como vos decís, eso se expresa en operativos eh, represivos, con palos a los jubilados, ¿no? Y un presidente que se muestra con un menú de opciones de negociación con otros actores, como por ejemplo los bancos, como por ejemplo el Ujú, agro, digo, ujú. ¿no? El presidente tiene una posición extremadamente
de no negociación con estos sectores, con los jubilados, con los discapacitados, con la educación, eh, y bueno, y con otros sectores sí. Creo que a partir de ahí, como vos decís, digamos, ¿no? Empieza a haber sospechas de que esto, en realidad, esta idea de los empresarios como héroes, que, Ujú. ¿no? Que empiezan. Conservadurismo de los años 30. Bueno, sí, algo de eso hay, ¿no? Y esta idea también bueno, que yo creo que es compleja, que es delicada, digamos, ¿no? Que el presidente habla permanentemente de lo nuevo y utiliza una frase, ¿no? Muy de las finanzas, que no puedes hacer siempre lo mismo para obtener resultados distintos. Y el otro día en la cadena nacional que da, primero el presidente pide paciencia, ¿no? Pide Ujú, paciencia. ujú, Uno no entiende bien si es hacia los mercados o si es a la población, y al mismo tiempo su proyecto de crecimiento es el del efecto derrame, ¿no? Y ya exacto. sabemos lo que es el efecto derrame y que eso nunca llega. Entonces, esta idea del crecimiento basado en que solamente ganan los empresarios, ganan los sectores más poderosos del poder económico y eso va a derramar al conjunto de la sociedad, ya se ha demostrado que no funciona. Entonces, me parece que también ahí lo que marca, y un poco lo que vos decías al principio en tu introducción, en la apertura, un presidente que se muestra muy consolidado en su idea, pero también es cierto que después de un año y medio, un presidente que no tiene disposición de reasignar partidas, ¿no? Que no tiene esa Ujú, disposición. Y también me parece que marca que quizás mantenerse tan duro en ese posicionamiento lo que expresa es que quizás le falte una vuelta de tuerca para encarar lo que viene, ¿no? Que parece que es complicado porque ujú. el gobierno esperaba llegar en un proceso de estabilidad macroeconómica mucho mayor del que está llegando a este proceso electoral, con, bueno, esta idea el efecto Cuca que habla el gobierno, bueno, es un efecto de inestabilidad, que no es el efecto, Claro, no es en el sentido que lo plantea el gobierno. El gobierno entiende que hay un problema en términos de la estabilidad, lo que no asume que tiene que ver también con su modelo económico, no solamente con la claro, política. claro. Y ahora sí nos vamos a meter, ya y dimos todo un panorama, en lo que puede llegar a suceder en septiembre. La fecha está dada, estamos llegando ya al punto de largada y hay números en la provincia de Buenos Aires que inquietan a algunos y a otros le dicen, bueno, hay esperanzas. Primera sección electoral, tercera y quinta sección electoral que también hay que tener en cuenta. ¿Cómo analizaste o cómo analizan ustedes este momento y estos números? Bueno, primero hay que decir que es una elección muy difícil de medir, porque son 8 elecciones, es una elección seccional, digamos, Ujú, ¿no? Y al ser 8 elecciones es complejo, digamos, ¿no? Porque el resultado global se sostiene también de las, bueno, condiciones más particulares de cada sección. Y yo ujú, creo que ahí, no, obviamente, primero, no es lo mismo el conurbano que el interior de la provincia. Segundo, no es igual el conurbano norte que el conurbano sur de la provincia. ujú, Digo, para hacer referencia a lo que decía, no es lo mismo la primera sección electoral que la tercera sección electoral. Y los problemas que hay ahí muchas veces no están relacionados con los problemas que tiene el interior de la provincia, porque es una provincia muy grande, con necesidades muy heterogéneas, ¿no? Entonces ya ahí hay un problema. Después hay que ver las diferencias, ¿no? Hay que mirar las diferencias de lo que pase en algunas secciones. Por ejemplo, no se habla porque son secciones chicas, pero por ejemplo, en la segunda sección electoral, ¿qué pasa con las fuerzas del medio, digamos, ujú, ¿no? ujú, Entonces, bueno, porque después en el recuento total, cada voto va a ser importante. Va a ser importante porque pareciera que tanto la primera como la tercera están de alguna manera compensadas, una a favor del gobierno nacional y otra a favor de Fuerza Patria.
Creo que las diferencias van a ser muy grandes y es difícil medir tan fino porque son 8 elecciones. Entonces me parece que ahí hay una complejidad. Nosotros eh, también un poco esto, ¿no? Uno puede hacer una aproximación, no, eh, yo creo que va a ser muy difícil acercarse al resultado, pero bueno, hay que intentarlo, digamos, ¿no? Y lo que nosotros Ujú. vemos es que hoy hay una diferencia a favor de Frente Patria de 2 o 3 puntos, depende de la medición, la semana, con lo cual es una elección ultra cerrada. Exacto. Y habrá que ver qué es lo que pasa, digamos, ¿no? También es El- cierto mm, que el gobierno provincial planteó una estrategia más de la municipalización, ¿no? En un contexto donde la discusión es más nacional, entonces hay que ver qué es lo que pasa, si los bonaerenses, por ejemplo, sobre todo en el interior, ¿no? Prima más la confianza en el gobierno local que la posición ideológica frente a la situación ujú. más general. Entonces, son muchas cosas Es muy que hay que difícil. mirar, que es Ujú, difícil, que hace a la dificultad. ujú, ujú. Eh, Evidentemente, bueno, se pasó el tiempo, pero a mí me llamó la atención que un diario, entre comillas, muy cerca del gobierno, como el diario Clarín, diera un acercamiento tanto en los números que había una variación de 1 o 2 puntos. Eh, Estos son flashes de lo que puede suceder. Sí, sí, son flash. Yo creo que, a ver, la lectura de la elección de septiembre hay que hacerla no en términos de quién gana, quién pierde, sino qué fuerza sale fortalecida de la elección de septiembre, digamos, Para ¿no? proyección de octubre. Para la proyección de octubre. Vos lo decías en la apertura, digamos, ¿no? Creo que septiembre va a tener una incidencia muy grande Ujú, en octubre, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, ¿no? Si ujú. el peronismo logra salir fortalecido de esta elección, bueno, puede ser también un punto de apoyo para construir eso que la base social del peronismo le reclama a su dirigencia, que es construir una alternativa política que enfrente al gobierno de Milei. Si el gobierno de Milei no sale favorecido, también las consecuencias pueden ser importantes porque, bueno, porque si el gobierno no muestra fortaleza, la implicancia en lo económico y en esta estabilidad o inestabilidad que veníamos hablando puede tener una incidencia. Sabemos que siempre los segundos 2 años de Claro. gobierno son difíciles en Argentina. Entonces y creo que la lectura va a pasar por ahí. Me parece que va a pasar por ahí. No necesariamente la lectura más centrada va a ser la de quién gana y quién Claro, pierde, claro. sino quién sale fortalecido políticamente de la elección de septiembre. Estimado, muchísimas gracias por tu tiempo. Te voy a molestar un poquitito cerca del 7. Te voy a Dale, molestar. dale, dale. Hablamos, Un hablamos. abrazo muy grande. Muchas gracias. Alberto, un fuerte abrazo. Gracias a vos. Gracias. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado A Solas. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Criar Holding, desarrolladores de inversión, tu puerta de entrada a Europa. Sé parte de inversiones inmobiliarias en Barcelona, adaptadas a tus posibilidades.
Rentabilidad en euros. Contactanos 54911 5409 14. Hotel Udra Sasso, todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Las mejores habitaciones, piscina climatizada y spa, la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones, estacionamiento propio. Hotel Udra Sasso, la mejor vista de Mar del Plata.